lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:13 en la mañana, 7:13 en la mañana. Muy bien, querida audiencia, vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Y hablemos de el tema de la salud. Damos una mirada retrospectiva. Nos remontamos al 17 de junio, 4 días después del inicio de las movilizaciones por parte de los señores integrantes del movimiento indígena. El presidente de la República expide el decreto ejecutivo 454, mediante el cual le dispone a la entonces ministra de Salud Pública declarar mediante resolución motivada y en ejercicio de sus competencias la emergencia en el sector de la salud a fin de agilizar el aprovisionamiento de medicamentos e insumos necesarios para operar la red pública integral de salud. Decreto ejecutivo 454 del 17 de junio. Vamos al 22 de junio, cuando el Ministerio de Salud, 22 de junio, 5 días después, emite el correspondiente acuerdo ministerial a través del cual declara la emergencia en sus subsistemas, lo que forma parte del Ministerio de Salud Pública. Y vamos al 14 de julio, casi un mes después. La directora subrogante del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la magíster Kenia Ramírez Masache, expidió la resolución mediante la cual declaró en emergencia a las dependencias de salud de la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar y del Seguro Social Campesino. Tanto en el acuerdo ministerial del Ministerio de Salud con fecha 22 de junio, cuanto en esta resolución del Seguro Social con fecha 17 de julio, se establecen 60 días para la compra de insumos y de medicamentos, que es lo que obviamente el país estaba expectante de aquello. Vamos a conversar justamente sobre la importancia de esta declaratoria del sector de la salud y esta instrumentación ya en la práctica de las decisiones tanto a nivel del Ministerio de Salud cuanto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El doctor Wilson Tenorio nos acompaña a esta hora. Él es el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Doctor, qué gusto, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, como siempre, agradeciendo la gentil invitación. A usted, doctor Wilson Tenorio, por enlazarse con nosotros. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela desde el informativo a primera hora de Radio Sonorama. Con esto, ¿usted cómo le ve? O sea, en 60 días debería lograr el Estado, a través del Ministerio de Salud Pública por un lado, y luego por el IES, dotar de la suficiente cantidad de medicamentos e insumos a sus unidades de salud. ¿Cómo le ve usted, doctor? Bueno, eso significa que dieron razón a la Federación Médica Ecuatoriana al malestar que había sido manifestado desde hace mucho tiempo por sus 23 colegios cuando señalaban en una primera reunión a la exministra Garzón y le decíamos que existían falencias y quiénes más que los presidentes de los colegios médicos provinciales que hablaban de sus respectivas localidades, de la crítica situación y en la cual ella manifestaba con los datos que le suministraban sus subalternos que todo estaba bien. Tuvo que intervenir entonces en una reunión, se dio pues ahí podemos ser un ultimátum al no escucharse de manera concreta esta situación para ver si habían visos de cambio, alrededor de 15 a 20 días posterior a esa primera reunión con la exministra Garzón, y tuvo que intervenir el ingeniero Iván Correa, secretario general de la Administración Pública, con quienes nos reunimos, y posterior a esa reunión, en honor a la verdad, es que se toma la decisión del presidente de declarar en emergencia a la salud. Bueno, añejas aspiraciones de cambio para el destrabar tantos procedimientos burocráticos que se han establecido para la dotación, abastecimiento de fármacos e insumos. Esperemos que esto se lo haga a la brevedad posible. Estamos viendo en la actualidad que existen esos anhelos, esas aspiraciones de cambio. Vamos a estar dentro de esa tregua también esperando que se concreten acciones
diametralmente de cambio, podríamos decir, de veracidad de las intenciones que tiene el actual ministro para lograr concretar acciones directas en este ámbito. Doctor, buenos días nuevamente, bienvenido. Bueno. Usted dice se ha dado la razón. En efecto, la emergencia en salud, en el sector de la salud puntualmente, fue declarada en junio, como ya lo refería Fabricio. Ya estamos julio, próximos a cumplir los primeros 30 días de esos 60 de la declaratoria. ¿Ustedes han podido palpar o evidenciar alguna suerte de avance en este sentido respecto de las medidas que se debían adoptar? Bueno, hemos, por lo pronto, el viernes anterior, algo que habíamos reclamado de manera permanente era que esto que se había anunciado con bombos y platillos y que había sido suspendido por más de 3 ocasiones, que era la externalización de las farmacias de consulta externa, parece que ya comenzó con su plan piloto. Estuvimos presentes en la ceremonia de lanzamiento ya de este proceso, que lo que anima es fundamentalmente al servicio de esos sectores vulnerables de la población que acuden justamente a una respuesta. Ya nosotros estamos cansados de esos saludos a la bandera en las cuales se hacen diagnósticos por parte de ciertas autoridades. Nosotros exigimos ahora soluciones porque definitivamente nuestros pacientes no pueden seguir esperando. Pero retomo lo que decía Belkis, hoy estamos 18, en 4 días se cumplirá el primer mes de la vigencia del acuerdo ministerial del Ministerio de Salud. ¿Tienen ustedes certezas de que se ha avanzado en algo en estos procesos de compra? Sí, hemos conocido muy de cerca que ya está comenzando a implementarse la dotación correspondiente. Entiendo que existen los rubros correspondientes. Hay compañeros, colegas médicos que nos dicen no ha cambiado nada, pero hay que dar pues tiempo prudencial a una nueva gestión que aspira, que se ha comprometido con la Federación Médica, más que con la Federación, con los sectores populares, con aquellos pacientes. Sobre todo hemos exigido que se tome en cuenta a aquellas asociaciones de pacientes con enfermedades catastróficas, huérfanas y raras, que requieren de medicamentos sumamente onerosos. Y estamos palpando, estamos yendo a los hospitales, no solamente como Federación Médica de los presidentes, sino también acompañados del delegado oficial o local del Defensor del Pueblo, con los comités de usuarios. Estamos verificando la veracidad de los procesos de abastecimiento en las unidades hospitalarias. Doctor, los problemas en el sistema de salud del país no solo pasan por la falta de recursos, el tema de desabastecimiento de los medicamentos como tal, sino también de un efectivo y adecuado control que se realiza respecto de la adquisición de esos medicamentos. En declaraciones a un medio digital, la exministra de Salud decía que han desarrollado un sistema electrónico de inventarios, que es increíble que no se haya creado un mecanismo de control sobre los medicamentos. Allí, desde la experiencia misma y la cercanía que tienen respecto de este tema, ¿qué mecanismos adoptar precisamente para este adecuado control? Porque lo que vemos, por ejemplo, es que existe abastecimiento en su momento y muchos de esos medicamentos terminan caducados, desperdiciados, habiendo pacientes que los necesitan, por ejemplo. Por eso estamos en este instante, le hemos planteado que se conformen las veedurías, como yo lo señalé hace unos instantes, esas veedurías con ese comité de usuarios, con el presidente del Colegio Médico Provincial, con el delegado de la Defensoría del Pueblo, verificar cómo van los procesos de abastecimiento, qué es lo que se requiere en términos de infraestructura. No puede darse la situación de que para dotarse de alcohol, guantes, tenga algodón y todas estas cosas que son básicas y necesarias para el normal desenvolvimiento, tenga que adoptarse procesos burocráticos demasiado engorrosos
y hemos planteado definitivamente que para dinamizar esos procesos tiene que plantearse de pronto una una compra o una subasta internacional directa de abastecimiento, y son los sectores ciudadanos, la sociedad civil organizada mediante los entes representativos con estos entes locales los que deberán también estar devedores observando permanentemente. Incluso se nos prometió una línea directa de contacto con la Autoridad Sanitaria Nacional para lograr detectar algún tipo de falencia. Ahora toca de aquí en adelante verificar esto, que se cumpla, y qué bueno que la propia Seguridad Social también haya entrado, porque estos procesos a veces de las autonomías institucionales, a veces como que tardan en lograr e implementarse en otras instancias del Estado ecuatoriano. ¿Quiénes deberían formar parte de esa veeduría que usted está señalando? O sea, ¿cómo integrar esa veeduría y cuál sería su nivel de participación, doctor? Bueno, lo hemos planteado y se estuvo de acuerdo, a lo menos con el ingeniero Iván Correa, secretario de la Administración Pública. Hemos quedado en hacer reuniones evaluatorias cada 30 días, incluso los colegios médicos provinciales deberán, a través de la Federación Médica, notificar casos de tardanza, casos en los cuales de falencias, de situaciones de corrupción, porque hemos planteado también que ya no sean los mismos de siempre los que estén rotando en las coordinaciones zonales, en las gerencias hospitalarias, etcétera, etcétera, y que se tome en cuenta a sectores de profesionales que tienen la experticia, para lo cual pues estamos seguros que a la verdad posible deberán estar en esas gerencias, en esos nuevos liderazgos que se requieren para cambiar 180 grados verdaderamente, porque la salud no es estática, la salud es dinámica. Oiga, y doctor, eso tenemos que entenderlo. Doctor, pero a ver, el presidente de la República el 17 de junio ya dispuso que se declare la emergencia. El 22 de junio se declaró la emergencia en el Ministerio de Salud y el 14 de julio en las unidades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿No debía ya estar integrada esta veeduría hace rato, tomando en cuenta que está en vigencia el estado de emergencia? Bueno, en todo caso, esto es un planteamiento que lo hizo la Federación Médica, y hay que reconocer que con esta nueva administración ministerial existe este grado de aceptar estas veedurías. De hecho, se ha comenzado, el presidente de Guayas, el doctor Jorge Bucarán, ha estado en unas unidades de la Seguridad Social en el dispensario norte de la ciudad de Guayaquil, de Elías, donde desgraciadamente tengo que denunciar, no fue recibido por el director el gerente de esa unidad del seguro. Hoy vamos a contactar con el presidente del Consejo Superior, porque tiene que dinamizarse los procesos. No vamos en afán de estar cuestionando, ni porque es fácil simplemente ponernos del lado de la crítica, sino también hay que estar siendo parte de la solución. Entonces, viendo en territorio lo que ocurre, estaremos en permanente contacto. Y ya lo he dicho, es el delegado local de la Defensoría del Pueblo, junto con el presidente o del directorio del colegio médico respectivo, junto con un representante de los comités de usuarios. Nosotros hemos ido acompañados siempre por un representante de ANS, que es la Asociación Nacional de Alianza Nacional por la Salud, que agrupa a 33 asociaciones de pacientes con enfermedades catastróficas, huérfanas y raras. Vamos a seguir en ese ámbito, vamos a seguir visitando hospitales y obviamente señalando, haciendo cuestionamientos y notificando a la autoridad competente. ¿Qué decir de otro lado, doctor, respecto de la infraestructura hospitalaria y del equipamiento? Porque si bien es cierto, se está atendiendo lo que de alguna manera resulta medular, que es la dotación de los medicamentos, también existen problemas, irregularidades en cuanto a equipamientos en los hospitales del país. Eso hemos señalado. No pueden seguir existiendo unidades de tercer nivel que se sobreentiende que es un nivel de complejidad mayor, que los pacientes son recibidos en aquellas unidades de atención primaria. Hay que fortalecer también la atención primaria de salud, y en ese sistema de referencias y contrarreferencias o derivación de pacientes tiene que fortalecerse
las unidades de nivel 3 que cuenten pues con un electrocardiógrafo. A veces no hay un ecosonógrafo, no hay un equipo para realizar una tomografía, que están dañados o que muchos de ellos en esas unidades operativas ya han cumplido su vida media, están obsoletos y que necesitan ser reemplazados. Todo esto lo hemos manifestado, presidente por presidente ha manifestado al señor ministro de Salud actual todo lo que está ocurriendo, incluso en los casos que ha habido abusos de autoridad, así como también se ha planteado la estabilidad para aquellos pues, que fueron considerados en algún momento, otrora, héroes de capa blanca y que muchas veces han sido ya despedidos, desvinculados de las entidades hospitalarias. Entonces vamos a ese proceso transformador, a ese proceso de cambio que es lo que queremos, porque definitivamente, como vuelvo y repito, la ciudadanía, los pacientes no pueden seguir esperando. Eso de los héroes de capa blanca es un cuento, perdóneme que lo diga de esa manera tan directa, pero termina siendo así, porque por un lado, en medio de la pandemia, sí, los héroes de capa blanca, nuestros médicos que no sé qué, y al final cientos, miles fueron desvinculados o se acabó el contrato, pero no les dieron nombramiento, y resulta que hay problemas, hay dificultades por la ausencia de profesionales de la medicina en los hospitales regentados por el Estado ecuatoriano. Doctor, le pregunto a usted, ¿en los hospitales del Ministerio de Salud Pública es la misma situación de los hospitales del IES o en alguno de estos espacios es todavía más grave la crisis de la falta de medicamentos, insumos y profesionales de la salud, doctor? La crisis es generalizada. Hay quejas en cuanto a la calidad también de los fármacos o medicamentos que han sido adquiridos. Hay quejas de los usuarios. Nosotros estamos receptando esas quejas, estamos notificando a las autoridades. Es necesario ya que se implementen medidas, es necesaria una decisión política de cambio, porque de no haber visos de solución, de no existir la voluntad, la decisión política, tendrá que adoptarse medidas drásticas. Eso lo hemos manifestado definitivamente al Estado, a las autoridades. La Federación no puede seguir soportando situaciones de inequidad, desigualdades, no puede, y por eso pues estamos contribuyendo en esta primera parte de ver la realidad de cambio en todas estas instancias. Llámese seguridad social, que no se desabastezca al seguro social campesino, que se fortalezca a los sectores rurales, porque por ejemplo esta externalización solamente incluye a las principales ciudades, y hemos señalado de que debe esto extenderse también a los sectores rurales del Estado ecuatoriano. Correcto, doctor. ¿Cómo evaluó usted la gestión de la ministra saliente, de Jimena Garzón? Porque usted señalaba algunos detalles con el nuevo ministro José Ruales, pero la relación de la Federación Médica con la ministra Jimena Garzón en su momento no fue de lo mejor. Desgraciadamente es una doctora distinguida, una dama, nosotros respetamos esa situación, pero hay que reconocer que no existió esos diálogos que hubiéramos querido mantener. En realidad ahora existe con la nueva Autoridad Sanitaria Nacional una mayor comunicación. Eso es lo que aspirábamos. Parecería que cuando se cuestionaba como que estábamos en la oposición, y la posición de una federación médica no es de una oposición loca y ciega, es una posición de crítica constructiva. Parece que hoy hay visos de escuchar a los sectores ciudadanos, hoy hay visos de escuchar a los presidentes de los colegios médicos provinciales, y caso contrario, que no se nos haga caso en esta tregua que se ha dado de verificar realmente la decisión de cambio, pues nosotros nos haremos escuchar por las buenas o por las malas. ¿Qué quiere decir con las malas? Bueno, en algún momento hay asociaciones de médicos que pertenecen, se integran a los colegios médicos y a la propia federación, y nos empujan en un momento dado a adoptar medidas radicales de plantones o de marchas, en caso pues que en estos 90 días de tregua que se está dando no veamos algún tipo de solución a las reales necesidades de abastecimiento, de mejoramiento de la infraestructura,
y aprovisionamiento correspondiente de todo lo que se refiere a insumos, dispositivos médicos. La salud ya no puede seguir esperando. Doctor, eso le iba a preguntar. ¿La emergencia solamente es para la compra de medicamentos e insumos o también para el mejoramiento de la infraestructura? ¿Por qué le pregunto esto? Aquí en Quito, por ejemplo, colegas suyos de uno de los hospitales del sur de la capital en su momento denunciaron ante los medios de comunicación que los quirófanos estaban con dificultades, que incluso las camas de estas operatorias estaban destruidas. Hay un relato de un médico que dijo que le tocó iluminar con la luz del celular. Para una intervención quirúrgica. Una intervención quirúrgica. O sea, ¿la emergencia también sirve para eso o no, doctor? Sí, definitivamente todo eso le hemos hecho conocer al nuevo ministro de Salud Pública. Hay un compromiso, un consenso hemos llegado de ir detallando paso a paso los palpitantes problemas de las unidades de salud. Él conoce, aspiramos que dentro de esta mesa de diálogo, en donde los presidentes de cada colegio han manifestado lo que ocurre, y como yo le decía hace unos momentos, hasta casos de abusos de autoridad, casos de corrupción, etcétera, etcétera, y se ha acordado también, en todo caso, que se involucre la real decisión, la voluntad gerencial de lograr un abastecimiento, un reequipamiento y nuevamente dinamizar los procesos que sean más ágiles. No puede ser posible que el CERCOC se demore entre 30, 60 hasta 90 días para el abastecimiento de estos insumos médicos y que por una coma, por una parte semántica, por un mero formulismo, se caigan los procesos de adquisición y tengan que renovarse nuevamente, lo cual tarda en lograr el objetivo principal de lograr una salud con calidad, con calidez y que obviamente se sirva a los sectores ciudadanos que acuden a nuestras unidades hospitalarias, a nuestras unidades de salud. Correcto, doctor. Le quiero agradecer por estos minutos. Vamos a ver cómo evoluciona la emergencia sanitaria en los hospitales. Muy amable, doctor. Buen día. Aquí estamos. Muchas gracias. Siempre con ese ánimo de servir y de colaborar, porque ustedes son un pilar fundamental en momentos difíciles como los que estamos viviendo. También aprovechar la ocasión para decir a la ciudadanía, a esos sectores que no han comprendido, no han entendido de que la pandemia no ha pasado, por favor sigamos cimentando la cultura de la bioseguridad. Muchas gracias. Gracias al doctor Wilson Tenorio, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, expectantes de la ejecución ya en la práctica de las medidas urgentes. Ojo que es una emergencia. Ya los 60 días es la vigencia, esto tiene que ser ya, así, de una, rápido. La compra de los medicamentos, el dotar de mejor infraestructura e insumos en los hospitales públicos, porque el país no da para más, no da para más. Hay relatos continuos sobre la ausencia de medicamentos y el viacrucis que muchos pacientes y sus familiares viven en los hospitales, tanto del Ministerio de Salud cuanto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Veamos qué pasa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.